Programa 36. Nace el México urbano. En este programa se explicará el proceso de urbanización en México. Al concluir el siglo XIX e iniciar el XX, la introducción de electricidad, el tranvía eléctrico, los automóviles y la modernización de la industria favorecieron el proceso de expansión de las ciudades en México. Este proceso disminuyó su ritmo primero por causa de la Revolución Mexicana, luego por el proceso de recuperación de la Primera Guerra Mundial y más tarde por la crisis económica mundial de 1929. Pero a partir de la segunda mitad de la década de 1930, el proceso de urbanización del país comenzó a acelerarse nuevamente y continuaría haciéndolo a un mayor ritmo en décadas posteriores. Este proceso, en términos modernos, se refiere a la traza de la ciudad, una intervención del Estado que tratan de dar orden a la población que se asienta en las ciudades. El proceso de urbanización moderno, digamos, se inició durante el Porfiriato, es decir, en la última parte del siglo XIX, cuando el Estado comenzó a consolidarse y se hizo la paz en el país. Entonces empezaron a construir nuevas colonias en la Ciudad de México, ya con características modernas, con calles cuadriculadas, con drenaje, con agua corriente, con electricidad, y este fenómeno se incrementó al principiar el siglo XX, en 1900, cuando se hicieron las primeras colonias con trazos distintos, como fue el caso de la colonia Roma, que obtuvo un diseño, o que tuvo más bien un diseño estilo francés, con calles diagonales y plazas. Posteriormente, durante la Revolución, a diferencia de lo que sucedió en el resto del país, en donde la población disminuyó, la de la Ciudad de México aumentó notablemente, y este fenómeno fue causado por la llegada de miles de migrantes de diferentes partes de la República que estaban huyendo de la guerra, de la pobreza, de la miseria, de la inseguridad, y que se ubicaron en la Ciudad de México. Así que tenemos nosotros que en 1920 la Ciudad de México está bastante poblada y hay severos problemas de hacinamiento en las colonias. Los habitantes se abarrotaban en las zonas céntricas de la ciudad, en donde había fraccionamientos en muy mal estado. Y entonces empezaron a construirse nuevas colonias, otros nuevos fraccionamientos al poniente de la ciudad, que era una zona más salubre, y surgieron también fraccionamientos para los burócratas, como la colonia postal. A partir de estos años empieza a recibir más y más habitantes la ciudad, pero el quiebre se va a dar después de la Segunda Guerra Mundial, en 1945, cuando hay un segundo momento de industrialización en la ciudad y llegan miles de migrantes del campo a la ciudad. Este proceso, en términos modernos, se refiere a la traza de la ciudad, una intervención del Estado que se manifiesta en la apertura de calles rectilíneas, plazas, que tratan de dar orden a la población que se asienta en las ciudades, al surgimiento de fraccionamientos, de servicios como el agua potable, como el drenaje y la electricidad. Con la reforma agraria llevada a cabo después de la Revolución Mexicana y hasta la segunda mitad de la década de 1940, más de 1,5 millones de familias que no poseían tierras las recibieron. Esto fue un avance significativo en materia social. Sin embargo, con el nuevo auge de la industrialización, el apoyo gubernamental al campo fue disminuyendo y miles de personas se vieron obligadas a abandonar sus tierras y buscar mejores oportunidades en las crecientes urbes. Fue en la década de 1940 cuando la migración del campo a las ciudades se aceleró.
Y en 1960, por primera vez en la historia del país, la población urbana sobrepasó a la rural. Bueno, el espacio se transformó porque muchas antiguas ladrilleras, por ejemplo, aquí en la zona de Mixcoac, que existían, fueron desapareciendo, viejas zonas de cultivo donde se cultivaba el pulque o se sembraba maíz y trigo, también fueron suplidas por terrenos en donde se construyeron casas para la habitación, se abrieron avenidas largas como por ejemplo la prolongación de Insurgentes, que se amplió desde 1921 y terminó en el 1923, y esta calle que fue hecha para conmemorar el centenario, el primer centenario de la consumación de la independencia, se amplió desde la glorieta de Chilpancingo hasta San Ángel, al Parque de la Bombilla. Entonces, este ensanchamiento urbano propició que muchos fraccionamientos se establecieran a lo largo de esta calle y que se revalorizaran estos terrenos que eran ladrilleras y milpas. También, por ejemplo, tenemos otros lugares en donde se abrieron calles rectilíneas. En el caso de la avenida 20 de Noviembre, que fue abierta en la década de los 30, entonces el espacio se va transformando, las calles se van volviendo rectas, se van eliminando los asentamientos irregulares, se establecen, por ejemplo, mercados en las colonias, se establecen escuelas, se hacen algunos parques, se establece el Centro Deportivo Venustiano Carranza, también en la década de 1932, que es para brindar espacios para que la población practicara el deporte, tenía guarderías, tenía cines, en fin, todos los avances más importantes de la época. Y también en la década que sigue, a fines de 1940, se crea el primer multifamiliar vertical, la unidad Miguel Alemán, precisamente en lo que es hoy el eje 8. A partir de la década de 1940, con el proceso de urbanización, se dieron cambios en la estructura social y económica, así como en los patrones culturales de la población. Con el crecimiento de ciudades como Monterrey, Guadalajara y la Ciudad de México, se incrementó la necesidad de servicios de educación, comercio, salud y otros, por lo cual la población económicamente activa dedicada a la prestación de servicios aumentó significativamente. El sector obrero, por su parte, fue concentrándose en las regiones industriales del centro y norte del país, contribuyendo al crecimiento de la mancha urbana. Hacia la década de 1960 surgieron manifestaciones sociales y culturales propias de las grandes ciudades. La vida de la población urbana se transformó a raíz de la incorporación de la tecnología, lo cual generó cambios sociales y culturales, como la integración de la mujer en la vida académica y laboral. En las ciudades el tiempo se aceleró para los habitantes, tuvieron que tomar los nuevos medios de comunicación, que en un principio fueron tranvías, después camiones automotrices. En la década de 1910, más o menos a partir de 1915, se empiezan a introducir los camiones de autotransporte, y pues ya en la década de los 60 el metro. Entonces la vida en las urbes se vuelve más agitada. Con el transcurso de los años en la Ciudad de México llega la contaminación, y entonces los habitantes padecen por las consecuencias de esta contaminación del aire, del ruido, y la vida en general se vuelve más agitada. Ahora, en las ciudades los habitantes tienen muchas ventajas que quieren aprovechar, como es la existencia de más servicios, más escuelas, universidades, centros de trabajo. Entonces las ciudades se vuelven muy atractivas y cientos de miles de campesinos migran a las grandes ciudades del país, como son la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, y se instalan primero en los cinturones de miseria, realizan actividades formales hasta que con el transcurso del tiempo van mejorando sus viviendas y mejorando sus condiciones de trabajo. En las ciudades la gente suele ir a pasear
a las plazas, primero al centro, lo que hoy es el centro histórico de la ciudad, pero a medida en que va creciendo la ciudad, otros lugares van ocupando esos espacios, como por ejemplo la Plaza de Coyoacán, y también pasean por otras zonas de la ciudad, como son los parques zoológicos, Chapultepec o la zona de Aragón, en donde se divierten por muy poco dinero y pueden conocer animales que viven en otros lugares, practicar deportes, tomar una lancha y entretenerse. Y este tipo de actividades no existía cuando la gente vivía aislada en las comunidades rurales. Son actividades netamente urbanas. En el periodo 1940-1970, la sociedad mexicana se transformó y dejó atrás su base rural para convertirse en una sociedad urbana. Los patrones, formas de vida y las demandas de la población de las ciudades se transformaron, al igual que el espacio y las problemáticas a las que se tenía que enfrentar, tales como la escasez de agua, de vivienda y la creciente contaminación.